interesantes que en Colombia no hay. Y quiero contarles cómo me parece muy interesante, como, por ejemplo, familias compran un lote para vivir todas juntas. Eso no pasa en Colombia. Eso no pasa en Colombia. O las mingas, ¿no? Este trabajo colectivo donde cada una, ¿no? Invita a la otra para poder organizar algo, limpiar algo y eso es increíble, ¿no? Aquí también lo hicieron, Teresa lo hizo con María. Sí. Me sentí muy agradecida, ¿sí? Pero también he visto hábitos preocupantes, ¿sí? Que en algún momento mencioné en una clase de universitarios y es el consumo de alcohol en andenes cerca de las universidades. Jóvenes de pie, pegados hacia las paredes, consumiendo desde la mañana hasta la noche. Y eso captó tanto mi atención y me puse a pensar como si realmente en Ecuador es un hábito tomar alcohol. Ustedes me dirán, ¿será que sí? Sí. El 41% de la población consume alcohol semanalmente, casi la mitad de la población de Ecuador en general. O sea, eso no es ocasional, sino es un hábito realmente. Y las edades más comunes que consumen alcohol están entre 19 años a 24 años. O sea, de 4 jóvenes, 1 está involucrado. Wow. Qué locura, ¿no? Y las consecuencias son accidentes de tránsito, maltrato, problemas de salud mental y autolesiones. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando consumimos alcohol excesivo? Produce una alteración en nuestras facultades físicas, ¿sí? En donde a veces no hay equilibrio, no podemos hablar bien, ¿no? ¿No han visto a alguien ahí un poco borracho? ¿Sí? Se altera el juicio y disminuye el dominio propio, ¿sí? Por causa de eso hay decisiones pues malas o impulsivas, se pierde el control emocional. Tú puedes ver una persona o que se ríe o se enoja o llora excesivamente, exageradamente. O también pueden haber lagunas mentales, no recordar lo que pasó. Emborracharse es perder el control de sí mismos. Y algo que me impactó más es que el problema no es el alcohol, sino el problema es todo lo que nos hace perder el control. Hay personas que nunca han tomado alcohol, ¿saben, mujeres? Pero aún viven sin control. ¿Por qué? Porque están dominadas por sus emociones. Las emociones en exceso alteran igualmente que el alcohol. Cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo nos dominamos y también nuestra relación con Dios. Nos llenan de desenfreno y nos hacen vivir impulsivamente. Mi pregunta es, ¿quieres vivir dominada por lo que sientes? ¿O gobernada por el Espíritu de Dios? Sí, ¡bravo! ¿Quieres vivir borracha espiritualmente, emocionalmente o sobria emocionalmente y más espiritual? ¿Quieren eso, mujeres? ¡Vamos! Sí, vamos. El título de mi clase es Borrachas versus sobrias emocionalmente. Wow, borrachas versus sobrias emocionalmente. Vamos, Angie. Mi intención con esta clase, mujeres, es poder identificar cómo vivir sobrias emocionalmente para tomar mejores decisiones y no tener lagunas mentales o no olvidarnos de lo increíble que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Me? Para eso vamos a una escritura que está en 1 Samuel 25:2. Vamos. 1 Samuel 25. Vamos, Angie. Primera de Samuel 25:2. Llegamos. Vamos. ¿Llegaron? Sigo contigo. Había un Mahón, un hombre rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí vemos una pareja de esposos que viven en Mahón. Nabal dice, rico destacado por su mala conducta e insolencia. ¿Qué es insolencia? Una persona atrevida y arrogante. O sea, un borracho emocionalmente. Abigail, bella e inteligente. La belleza en 1 de Pedro dice que es una mujer que consiste de un espíritu apacible, dócil. ¿Quién quiere ser así, no? ¡Amén! ¡Vamos! Y esa mujer es inteligente, o sea, tiene la capacidad de discernir qué
está bien y qué está mal, o sea, sobria emocionalmente. Vamos a ver, vamos más adelante, del 4 al 11. Vamos, Angie. Vamos. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a los criados y ellos mismos te confirmarán. Por lo tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan, mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Sí. Aquí David estaba a cargo de un ejército y envía 10 de sus hombres con un mensaje de bendición para Nabal. Y con toda cordialidad les pido un favor. ¿Saben? Yo quiero que me recibas, mis hombres, como yo en algún momento hice eso por ti, ¿sí? Y bueno, ellos van y entregan el mensaje y Nabal dice: ¿quién es este David? Y recordemos, antes de esta escritura, que David se hizo famoso por matar al filisteo Goliat. O sea, no es indiferente para este hombre Nabal que él era famoso, ¿sí? Pero la reacción de Nabal era impulsiva, arrogante, despectiva y considerándose superior. ¿Creen que está actuando por emociones, mujeres? ¿Cómo saberlo? Una persona guiada por el dominio propio piensa antes de hablar. Nabal reacciona sin medir el impacto. Podemos decir: no, él está hablando, él no está pensando para hablar, pero en realidad eso es mentira, mujeres. Siempre estamos pensando. Lo que pasa es que no filtra lo que piensa y actúa mal. Mujeres, algo importante: no decidimos todos los pensamientos que llegan, pero sí decidimos qué alimentar. Vamos, Angie. Y el primer paso para dominar tus emociones es aprender a pensar lo correcto. Primer punto, mujeres: piensa con la verdad. Piensa con la verdad. Vamos a Filipenses 4:8. Vamos, Angie. Mi escritura favorita. Filipenses 4:8. ¿Llegaron? Sí. Dice: Vamos, Cami. por último, hermanos, consideren algunas cosas. No dice algunas cosas, dice todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca de Dios. Yo les pregunto, mujeres, ¿qué piensas hoy? ¿Cómo percibes a cada hermana que está aquí hoy? ¿Piensas bien de sus acciones? Esta escritura nos llama a filtrar nuestros pensamientos, a considerar todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo digno de admiración, a considerar, mujeres, las intenciones de cada persona puras, a no asumir intenciones, a entender que no todo lo que tú sientes es verdad. Esta escritura refleja la mente de Cristo. Qué increíble. ¿Tú crees que Él no sabía y no sabe las intenciones y pensamientos de nuestros corazones? ¿Y en qué momento viste que Jesús actuara mal? Él eligió, pensar independientemente de nuestros pensamientos hoy y pecados, lo verdadero. Dijo: todos necesitan salvación. Él pensó todo lo justo. Yo necesito morir para cumplir la voluntad de mi Padre. Todo lo puro, perdónalos porque no saben lo que hacen. Digno de admiración, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Wow. Un mal pensamiento produce una emoción intensa. Y una emoción intensa, sin control, produce una mala decisión. Vamos, amiga. Un mal pensamiento produce una emoción intensa. Y una emoción sin control produce una mala decisión.
Pero hoy podemos decidir pensar bien, mujeres, pensar la verdad, mujeres. Y de acuerdo a eso, esa emoción va a ser controlada y de acuerdo a eso va a haber una mejor decisión. ¿Amén? Mi segundo punto, mujeres, es escucha antes de hablar. Escucha antes de hablar. ¿Qué pasa ahora cuando David recibe esa respuesta? Él tampoco actúa muy bien, porque David ordena que lo acompañen 400 hombres para atacar a Nabal. Pero los criados avisan a Abigail, la esposa de Nabal, y vamos a ver qué dice ella. Vamos a 1 Samuel 25, 17. Vamos allí. 1 Samuel 25, 17. ¿Llegaron? Contigo. Miren. Increíbles sus siervos. Dice, piense usted bien lo que debe hacer. Piense, ¿se ven? Antes pensemos bien, pensemos. Pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre tu familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Pues definitivamente hasta los criados sabían con quién no meterse. ¿Sí? Tenían que hablar con Abigail. Y mujeres, ¿cómo respondes a correcciones cuando te confrontan? ¿Cómo reaccionas cuando te piden un favor cuando no lo tienes planeado? ¿Cómo respondes a tu esposo o a tus padres cuando fallas? ¿Escuchas o te justificas? ¿O escuchas o hablas con enojo? ¿O culpas a otros? ¿O, sabes, para evadir responsabilidad? ¿Ignoras? ¿O eres una persona como Nabal que no se le puede hablar nada? Porque se lo toma personal. Estas escrituras es un reflejo de mi corazón, no porque fuera Abigail, sino por Nabal. A los 2 años de ser discípula, estas escrituras me las dieron en un discipulado. Bueno, en realidad en discipulados, en tiempos en parejas, o sea, realmente necesitaba ayuda. Yo pensé que yo no iba a ser emocional después de ser discípula, ¿sí? Vamos allí. Pero Dios empezó a mostrarme cómo reaccionaba. Yo reaccionaba impulsivamente, a la defensiva, justificaba, suponía cosas, culpaba a otros y quería hacer justicia para no tomar responsabilidad. Vamos O allí. sea, en realidad fui una mujer difícil, ¿no?, de discipular. Llegó un punto donde yo hice un ayuno de 40 días porque pensaba, si yo sigo así voy a caer de la fe. Me sentía sin control, ansiosa, sin dominio. Y lo que más me impacta hoy, mujeres, es que yo recibía consejos y no escuchaba nada. ¿Sí? No escuchaba atentamente, estaba llena de emociones y pensaba que todo lo que yo sentía era verdad. Así que yo asumía que lo que las personas me decían no era cierto. Y por eso me victimizaba y era demasiado orgullosa. Y no sé quién aquí se siente identificada, no tiene que levantar la mano. No, pero hay una solución, ¿no? Vamos Y allí. primero piensa con la verdad, segundo escucha antes de hablar y la tercera cosa es llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu. Vamos a Efesios 5, 18 y 19. Vamos allí. Llénate del Espíritu. Efesios 5, 18 y 19. Llegamos. Uy, Kim está rápida. ¿Llegaron? Sí, contigo. ¿Llegaron? ¿Todas llegaron? Es importante que todas lleguen. Contigo. ¿Sí? ¿Llegando? Contigo. Listo. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero hay que saber que al recibir el Espíritu Santo en el bautizo, hay una escritura en Romanos 8 que dice que Él intercede por nosotras, ¿no? Y tiene la capacidad de dominar nuestras emociones, mujeres. Pero es importante alimentarlo, ¿sí? ¿Sí? No alimentar nuestra carne, sino alimentar el Espíritu.
Y hay una prédica de Steven que mencionaba eso, cómo alimentar el espíritu, pero vamos a enfocarnos en esta escritura que habla de 3 cosas. La primera es animarnos. La unidad es esencial para no estar borracha espiritualmente, mujeres. Ahora mi pregunta es, ¿tú has sido intencional de ver y creer que estas mujeres que hoy te están acompañando son tu familia? ¿Contestas mensajes, ves los grupos? Yo te quiero animar, mujeres, que a los 24 horas, tienes 24 horas para contestar un mensaje de tu hermana, de un grupo, de leerlo. Yo te animo a que tienes 24 horas para contestar diariamente los mensajes de cada hermana, mujeres. Yo me preguntaba hoy qué hubiera pasado si las iglesias del primer siglo no tuvieran las cartas de Pablo o no las hubieran contestado. ¿Cómo se hubieran animado? Segundo punto, animémonos con canciones espirituales. Hay una escritura increíble que me encanta, que cuando la vi yo quedé como, wow. Dice que los árboles aplaudían. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Que la creación alababa a Dios. Cuanto más nosotras que podemos tener la conciencia de leer la palabra de Dios y tener una relación con Dios, ¿sí? Mujeres, aplaudamos, animemos a quienes están aquí hablando de Dios. Entendamos que cada palabra que se expresa de Él es para glorificarlo, mujeres. Sí, vamos, amiga. Otro mini punto, ¿no? Dar siempre gracias por todo. Una mente agradecida tiene menos espacio para pensamientos incorrectos. Gratitud protege nuestra mente. Y este llamado a agradecer es de todo. Aquí dice agradecer en todo. Eso nos ayuda a no depender de cómo nos sentimos, porque es en todo, ¿sí? Tengan un espacio de gratitud en su oración, en su tiempo con Dios, cuando hablan, ¿sí? Con una hermana, ¿no? ¿Cómo te sientes? Generalmente, no, ahí vamos, ¿sí? Pero en realidad hay muchas cosas que agradecer, mujeres. Y el cuarto punto, mujeres, es habla solo para una necesaria edificación. Wow. Habla solo para una necesaria edificación. Acompáñenme nuevamente a 1 Samuel 25, 23. Vamos, Angie. 1 Samuel 25, 23. Habla solo para una necesaria edificación. Vamos, Angie. ¿Llegaron? 1 Samuel 25, 23, 30. Contigo. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se postró ante él con su rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese malvado de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta sierva. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme, y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun así alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como gobernante de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta sierva suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. ¡Wow! ¿Qué pasa, mujeres, aquí? Abigail escucha a los criados y dicen las escrituras que sin perder el tiempo reúne alimento para David, como 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas. Después se monta al asno y encuentra a David a sus hombres. Y lo primero que hace es bajar rápidamente y se inclina ante él. Pero él no le echa la culpa a su esposo. Ella se echa la culpa. Ella dice: yo tengo la culpa, no le haga caso a nada. Yo por mi parte no vi a los mensajeros. Ella asume la culpa de la actitud de su esposa. ¡Qué loco!, ¿no? ¿Quién quiere ser así? Imagínense eso. Están en un tiempo de charla y están liderando una charla con un hermano, y el hermano se le olvida que para la dinámica necesitan traer cosas, y el hermano no trae nada, y los líderes: ¿y qué pasó con la dinámica?
¿Y qué tal tú decir, yo tengo la culpa? Wow. Wow, ¿no? O a tu esposo, ¿no? Se le olvidó pagar la luz. Y tus hijos, y la luz, y tengo que hacer mis trabajos, y la esposa, yo tengo la culpa. ¡Wow! ¿No? ¡Qué increíble! O tu discipuladora te está ayudando, te está confrontando, y tú con un corazón humilde, sin pensarlo, dices, yo tengo la culpa. ¡Wow! Increíble, ¿no? Y saben, de Abigail podemos tener varios tips que les voy a dar, ¿no? De esta conversación. El primer tip para hablar edificando es, si quieres hablar es porque ya pasaste por alto el insulto. Así que si no lo has pasado, no hables. En el versículo 19 dice que ella va a cargar los asnos, pero no le dice nada a Nabal. Él no sabía qué estaba haciendo. Entonces, es bueno lidiar con Dios. La Biblia dice, deposita en Él toda la ansiedad. No deposites la ansiedad en tu esposo, ¿sí? Deposita primero en Dios. Segundo, si quieres edificar, no supongas, acepta tu responsabilidad y pide perdón. Ella no tenía por qué pedir perdón, pero ella lo hizo. Tercero, si quieres edificar, anima e inspira siendo amable y dócil. Ella dice, el Señor le dará a usted la dinastía que se mantendrá firme. Y una escritura increíble que dice que la lengua amable quebranta hasta los huesos. Eso pasó con David, como que, uy. Cuarto, Vamos, Angie. no toleres el pecado, habla con amor. Wow, vamos, Angie. Ella no toleró pecado. Ella le dijo, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo. Es importante para una necesaria edificación, mujeres, es indispensable hablar si una persona está pecando. Vamos, Angie. Vamos a ver, ¿no?, la reacción de David. Vamos. Primera de Samuel 25, 32, 35. Primera de Samuel 25, 32, 35. Dice, David dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita sea tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Tan cierto como el Señor, Dios de Israel, vive y me ha impedido hacerte mal, te aseguro que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habrían quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Dicho esto, David aceptó lo que ya había traído. Vuelve tranquila a casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. ¡Wow! David se refiere a Abigail como una mujer de buen juicio, o sea, una mujer sobria espiritualmente, emocionalmente. Ella tenía un criterio racional y espiritual para discernir qué era correcto y qué era malo. Y su forma de actuar llevó a que David perdonara la vida de toda su familia. Pero imagínense qué pasó después. Ella llega a la casa y encuentra a su esposo en un banquete borracho. Ella no pudo hablar con él, espera al otro día hablar. Ella empieza a hablar, él sufre un ataque del corazón y a los 10 días muere. Wow. Estar borracha emocionalmente te lleva a la muerte espiritual. Mientras que estar sobria te lleva al cielo, mujeres. Y no solamente eso, hay regalos que ni esperas, porque en el caso de Abigail, David se entera que su esposo muere y la toma como esposa. Ay, vamos. Por mi parte, mujeres, en ese ayuno de hace 2 años, ¿sí?, Dios me permitió ser más consciente de cómo pensar, de aprender a escuchar antes de hablar, de saber cómo hablar edificadamente. Pero ya pasaron 2 años, mujeres, y aún así es una lucha constante. Vamos. Pero gracias a Dios, ahora ya soy más controlada. Por gracia, Mary, seguimos luchando. Pero para eso yo quiero retarlas a 2 cosas. La primera, ayunar. Ayunar para tener control emocional. Pero el otro es un reto de oración. Yo empecé ayer y son 21 días donde voy a orar 1 hora diaria. Después de esos 21 días yo voy a orar 2 horas diarias. Después de esos 21 días voy a orar 3 horas diarias. Hasta instalé una app
de hábitos, para que me digan. Pero ¿para qué, mujeres? Para llenarnos del Espíritu. Eso. Vamos a la última escritura, Proverbios 19:8. Vamos, Angie. Proverbios 19:8. Animadas mujeres, cortadas, confrontadas, inspiradas, impactadas. Esta escritura a mí ya me mató también. Esta escritura es increíble. Proverbios 19:8, necesito que lleguen todas, o sea, es tan importante. ¿Ya? Proverbios 19:8. Dice, mejor dicho, lean conmigo así mentalmente, pero el que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. En otra versión dice, quien adquiere inteligencia, aprende y la pone en práctica, tiene una mente sana y demuestra amor propio. ¿Qué significa esto, mujeres? Quien no camina con cordura, quien es borracho espiritualmente, no se ama a sí mismo. No se ama como Jesús la ama. Jesús las ama tanto, mujeres, que es lo primero que Él hace. Él se vuelve sobrio toda su vida, ¿no? Pero Él se domina, se queda callado, lo insulta hasta morir. Por todas nosotras. Y, ¿sabes? Si tú entiendes que todos estos principios, ¿sabes qué va a pasar? Tú te vas a amar como Jesús te ama. Tus emociones, tus relaciones van a ser puras e increíbles. Eso. Tu matrimonio y tu propia vida por sí sola va a evangelizar tu trabajo, tu universidad y donde vayas, mujeres. Mujeres bellas, hay varios hábitos, buenos y malos, pero el más peligroso es actuar por emociones. Yo les quiero animar a pensar con la verdad, a escuchar antes de hablar, llenarse del Espíritu, y solo así vas a hablar de manera edificante, mujeres. Y no solamente eso, entenderás que sí es amor propio y tomarás decisiones sabias para tu vida y para Dios y para toda la vida.